¿Cómo fue entonces ese primer empleo? ¿Sí lo consiguió rápido? ¿Se demoró? ¿Qué primer empleo consiguió? Cuéntenos un poquito de esa transición ya de haber terminado la carrera y enfrentarse ya al mundo laboral real, que es un poco diferente. Pues les cuento que fue duro, porque como les cuento, estábamos pasando por una crisis también de precios. Entonces, lo primero es que mi profesor de gas se fue a hacer una maestría y me dejó que dictara gas en la universidad. Yo dicté un semestre gas natural, que era como una carrera de octavo o noveno semestre. Pero pues yo quería salir al mercado y me presenté a una primera convocatoria. En esa primera convocatoria participamos por ahí, creo que más de unos 500 ingenieros de petróleos. Y fue complicado porque pues se demoraron en llamar. Luego nos dimos cuenta que llamaron a todos, pero no llamaron a las mujeres. Entonces fue como un poquitico. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Yo, entonces, me llaman, la persona que me había estado en todo el proceso, me llama de ACIPET y me dice que me vaya a trabajar con ellos en ACIPET. En ese momento estaban creando la dirección ejecutiva y estaban formando todas las, como unos subcomités, el subcomité ambiental, todo esto. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Si yo me presenté fue para un cargo, porque ahorita vienen a ofrecerme esto. Entonces, él me dijo, no, porque hay una dificultad, como que no hay mujeres. Y esto me hizo que fuera y hablara en esa empresa. Y recuerdo mucho que cuando fui a hablar a esa empresa, les dije, miren, yo me presenté y ustedes desde la foto sabían que yo era mujer. Desde el nombre sabían que yo era mujer. Me parece injusto que hayan jugado conmigo y me hayan dejado pasar a todos los demás niveles. La persona que me atendió me dijo, eso es muy sencillo. Cuando es entonces la que soy la ministra de Relaciones Exteriores, era congresista y ella es del Valle del Cauca, Claudia Blum. Nos dijo, vaya y salga y diga que en esta empresa hay discriminación sexual y que no le van a dar oportunidades a las mujeres. Yo iba con mi mejor amiga de la universidad que les contaba ahorita, la que mi profesor decía que tenía mayor coeficiente intelectual, y las dos nos miramos y nos reímos. Y el señor de la empresa voltea y nos dice, ¿ustedes de qué se ríen? Y nosotros dijimos, mira, nosotros estamos buscando trabajo. ¿Cuántas mujeres petroleras hay? Poquiticas. Y si nos vamos nosotros a armar algarabía, ¿qué nos va a pasar? Nadie nos va a llamar a trabajar porque van a decir par de revoltosas. Y así fue. Salimos de allí y luego me llamaron para trabajar allí, en esa empresa. Pasé otras cosas, por decir algo, les voy a contar cosas que me pasaron. Uno llegaba, y cuando hay veces cuando uno va a entregar la hoja de vida, les estoy hablando de 1994, 1995. ¿Usted qué viene? ¿Entregar hojas de vida? No, aquí solo reciben ingenieros. Entonces, hubo otra que alcancé a ir a una entrevista y yo mataba de la dicha porque había pasado a la entrevista. Y en la entrevista me dijeron, ¿y usted cómo actuaría? En esa época, pues acuérdense, eran toda la violencia, la guerrilla, las tomas a los equipos y a todo. ¿Usted cómo reaccionaría si la guerrilla se toma un equipo? Y yo le dije, pues yo no sabría, porque uno generalmente sabe cómo reaccionar es en el momento, pero no, ¿sabe qué? Usted es mujer, seguro que a usted le da miedo. Entonces, pasaron cosas de esas en todas las épocas en las que estaba buscando empleo. Entonces, como les conté, arranqué con la universidad, trabajé con la universidad, trabajé en una empresa, luego donde hice mi tesis, porque estaba en una época difícil, donde hice mi tesis, también me dieron la oportunidad de trabajar, estuve un periodo de tiempo haciendo un reemplazo de alguien, y bueno, pasaron y luego Ecopetrol, y aquí estoy. Sí, nosotros estuvimos como revisando su trayectoria en Ecopetrol y vemos que empezó como profesional de producción. Entonces sí nos gustaría que nos contaras así un poquito como ese escalar de ser profesional de producción, de ser la primera jefe de producción de Ecopetrol, hasta llegar a la vicepresidencia. ¿Cómo fue? ¿Qué cosas buenas encontraste? Porque me imagino que encontraste mucho crecimiento y muchas personas que te apoyaron en diferentes momentos. ¿Y cuál fue el mayor reto?
Bueno, yo entro en Ecopetrol como operadora de estaciones y arranco en Casabe. Digamos que ese es como el nivel más bajo en producción. Sí, operar una estación de recolección y tratamiento. Para mí fue fantástico, porque créanme que ahí me di cuenta que uno en la universidad recibe unas bases, pero que en la realidad uno desarrolla su potencial es cuando está trabajando. Entonces, yo les voy a poner así Sí, de sencillo. Uno estaba acostumbrado en la universidad a escuchar que las cosas fluyen de mayor presión a menor presión, ¿cierto? Pero fue allí donde yo entendí, venga, es que en la cabeza del pozo hay tanta presión, en el manifold aquí hay tanta y en el separador hay tanta. Es decir, ahí fue donde en la vida ya como puse como en práctica como la lógica de cómo era. cómo era ese concepto. Entonces arranco allí y pues yo arranqué en Barranca, no tanto, pues al frente en Casabe, pero es todo lo que es el Magdalena Medio, que siempre ha sido muy de hombres. En realidad, en nuestra área, en ese entonces éramos 2 mujeres y éramos operadoras las 2. Como digo yo, las crisis económicas siempre pasan. Y yo era temporal. Y un día cualquiera me dice, bueno, entonces aquí no, estamos haciendo una transformación. Yo a la palabra transformación la he visto como una gran posibilidad también y les voy a contar por qué. Aquí va a haber una transformación y no queremos temporales. Entonces, las 2 nos quedamos sin empleo, porque las únicas temporales éramos las 2 mujeres. Ella se fue con BP, la contrataron en BP aquí en el Piedemonte, y pues yo me quedé y me fui para donde yo había hecho mi tesis. Sucede que pues, ahí yo la hice en Halliburton, y entonces ahí necesitaban a alguien que reemplazara a la persona del laboratorio de cemento y estimulación. Me fui para allá. Y en ese entonces, ¿se acuerdan que les conté que había alguien pendiente de si en Ecopetrol, si uno salía de un proceso, estaba pendiente qué pasó con uno? Entonces me llamó y me dijo, hay un puesto en el Putumayo. Y yo fui a presentarme. A mí me llamaba mucho la atención, ¿saben por qué? Porque cuando yo llegué a Casabe, yo iba para el grupo de ingeniería, porque en mi hoja de vida y en todas mis pruebas decía que yo era una dura para el tema de ingeniería, que hoy en día es como yacimientos, ¿sí? Un yacimientos de campo. Entonces, pero cuando llegué allá, alguien que estaba en producción dijo, no, venga, yo llevo muchos años en producción, cámbienme, y por eso terminé en producción. Bueno, pasó así. Me mandan bueno, voy y hago todas las pruebas en el Putumayo, y me dicen, listo, viene para ingeniería. Y yo, bueno, voy a llegar a ingeniería donde yo iba a llegar antes. Y efectivamente empiezo a hacer, me dicen, pero le vamos a mandar a hacer una muy buena entrenamiento en producción para que conozca bien cómo es producción y todo esto. Efectivamente me mandaron como 3 meses a inducción en producción. Nunca se me va a olvidar que estaba haciendo la fila para almorzar cuando el que era el coordinador de producción me dice, Franci, lo logramos. Y yo le digo, ¿qué logramos? Me dijo, te quedas en producción. Y yo, adentro, ¿y quién dijo que yo me quería quedar en producción? Sin preguntarle. Pero entonces, me dijo, no, es que sabes que nosotros te hemos visto y tú eres perfecta para producción. Como hay que amar lo que uno hace, entonces me quedé en producción. Y si ustedes me preguntan hoy qué ha sido parte del éxito mío, fue haberme quedado en producción. Porque que haya mujeres en yacimientos hay muchas. En yacimientos no hay tanta desigualdad de hombres y mujeres. En producción somos pocas. Entonces yo creo que eso fue uno de los motores que movió a que yo pudiera ir digamos que avanzando en la carrera. ¿Sí? Y créanme que yo duré muchos años haciendo lo que siempre he hecho, y es tratar de hacer bien mi trabajo. Y sin pretensiones de nada. Ni siquiera, la verdad, y por eso yo siempre, una de las recomendaciones que doy a la gente, no se estresen por tener un cargo, disfrútense el trabajo. Hay veces, hay gente que se estresa tanto por llegar a un cargo y luego cuando llega allá no lo disfruta. Y era lo que decías de pronto vos ahorita, Jane, de que uno cuando le gusta lo que hace, usted fue a hacer eso y usted lo disfruta, usted dice, uy, qué chévere que puedo hacer. Y a mí me ha encantado mucho producción porque producción es una área en la que, a pesar de que se manejan temas parecidos, todos los días son distintos. Sí. Todos los días hay algo nuevo que aprender, hay algo que hacer.
Entonces yo llevo 25 años trabajando en el área de producción y te puedo decir, no ha habido un día igual a otro, que eso me parece fantástico, porque o te cambias de campo, o te cambias de área geográfica, te vas del Putumayo para O pasa un imprevisto. o pasa cualquier cosa allí y todo es distinto. Entonces, yo sigo trabajando común y corriente. Y entonces aquí viene que un día, quien había estado de jefe mío, me llama, él no estaba ya en campo, estaba afuera y me llama y me dice, Francis, te van a hacer una entrevista. A mí me da risa porque yo nunca, hay cargos que yo nunca he hecho. Yo nunca fui coordinadora, ¿sí? Pero todo el mundo creía que yo era coordinadora, porque todo el mundo me llamaba. Todo. Uy, listo, sí, 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 sí. Y todo el mundo juraba que yo era coordinadora, yo no era coordinadora. Cuando me dicen que van a hacer unas pruebas, yo digo, listo, mis primeras pruebas. Y ahí cuando me dicen a mí que me llama después mi jefe, ese que fue mi jefe, y me dice, oiga, felicitaciones, le fue muy bien en las pruebas. Yo, bueno. Y bueno, me van a nombrar coordinadora. Bueno, me van a dar, o me van a dar un aumento de sueldo, quién sabe qué será. Pues sucede que cuando me llaman y me dicen que soy jefe de producción, casi me muero. Yo decía, no, pero ¿cómo va a ser yo ya jefe de producción? Si yo lo veía como una cosa por allá tan arriba, ¿sí? Y yo no, venga, les voy a decir la frase que uno utiliza mucho en mi tierra, uno dice, me falta pelo pa' moña, es decir, todavía no me siento preparada. Hoy en día aprendí que eso se llama síndrome del impostor, cuando hablamos de diversidad e inclusión, y es, oiga, usted siente que, oiga, me falta, yo todavía no estoy 100% lista. Sin embargo, dije, pero si digo que no, ¿qué va a pasar? Van a decir, a las mujeres no les puedo ofrecer porque dicen que no, entonces mejor ni para qué las tenemos en cuenta. Y ahí fue cuando dije, bueno, vámonos a hacer esto. ¿Y de qué campo? Y entonces yo arranqué siendo jefe de producción del Putumayo, en los campos del Putumayo. Pasa el tiempo y luego pasé a manejar los campos de producción del Huila y el Tolima, ¿sí? Y allí me llaman a otro proceso de selección. En este proceso de selección les voy a contar qué fue lo chistoso. Lo chistoso es que hay muchos hombres y yo de única mujer. De hecho, yo fui pensando como que era para llenar el cupo. El hueco. Y dice, venga, metamos esta también. A mí me llamó mucho la atención porque a mí me dijeron, oiga, pero es que usted si la nombramos, ya era el cargo mayor, que hoy es como un gerente, para el Putumayo. Es decir, yo iba a ir a ocupar el cargo más alto en el Putumayo. Entonces me dijeron, bueno, pero Francis, como es para el Putumayo, pues díganos, le vamos a dar 2 o 3 días para que ustedes nos digan cómo la ve, qué opina de eso. Y yo le dije, no, es que yo lo puedo decir de una vez. Entonces me dijeron, no, pero ¿cómo así? Si todos los candidatos hombres nos han pedido tiempo para pensarlo y consultarlo con su familia. Yo en ese entonces era soltera, ¿no? Entonces yo les dije, yo no tengo con qué consultarlo con nadie, yo me puedo tomar las decisiones por mí misma. Entonces, sorpresivamente, cuando me llaman y me dicen que voy para el Putumayo a ocupar ese cargo de gerente. Y entonces llego ahí a ser gerente y ahí también sentía, porque créanme que yo de jefe de producción llevaba 2004, 5, 6, llevaba 3 años. 3 años y un poquito más. Y yo también decía, no, pero todavía no he terminado de aprender a ser jefe de departamento de producción, ahorita me van a subir a este otro. Y otra vez, no, pero tengo que hacerlo. Y entonces me voy para allá, me pusieron un reto, y entonces ustedes saben que los retos me encantan, y logré lo que no creían que íbamos a lograr en un año, y lo logramos, que fue lograr certificarnos en ISO en 14 y en 18, y en 9000, y luego, al año y medio de estar en ese cargo, me promueven otra vez, me subieron de cargo, y ahí volví y sentí que, wow, otra vez sintiéndome, venga, todavía no estoy. Ya, ahí como me estabilicé en el cargo, ya ahí como que dije, ya aprendí, ya perdí un poquitico el miedo y ya, digamos que he ido afrontando los retos. Entonces, ha sido, como ustedes lo ven, alguna vez les voy a contar que mi jefe, el jefe ese que me llamó, ¿se acuerdan el que yo les conté que fue el que me dijo que me iban a hacer unas pruebas? Él me dijo, ¿sabe cómo decidir que usted fuera jefe de producción? Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, porque me fui para campo. Y empecé a hablar en todas las áreas, en todas las baterías.
o plantas de tratamiento, él empezaba y le decía al operador, ¿sabe qué? Voy a traer aquí a la ingeniera Franci de jefa. Y me contó que los trabajadores decían, uy, chévere, porque es que ella nos escucha. Ella se viene a hacer las pruebas de zanahoria con nosotros en la centrífuga. Ella cuando está haciendo tal trabajo está en comunicación con nosotros. Entonces, como que le llamó mucho la atención eso. Yo lo supe mucho tiempo después. Y entonces ahí viene que una característica de las mujeres puede ser como algo muy positivo. Y es nuestra facilidad a veces de relacionarnos y de buscar solucionar problemas. Porque cuando uno va y le dicen, mire, es que hay este problema, entonces usted va, y por eso a mí de pronto me veían como coordinadora, porque me llamaban, venga, que es que tengo tal problema en la TEA. Yo no le decía, eso no es mío. Yo le decía, listo, espere que yo llamo a alguien para que vaya y lo ayude. Yo llamaba al de instrumentación, venga, haceme el favor, ve, mira, ayúdame, que es que mira, pobrecito, ahí el operador de tal lado está en problemado, pero nadie le para bolas. Entonces, hay veces también, creo que fue una ventaja, porque eso de ser mujeres, hay veces tratamos de solucionar los problemas, así como los arreglamos en la casa, como digo yo, ¿sí? Entonces, así, y sirvió, y yo nunca me imaginé que el que era mi jefe iba a ir a preguntarle a la gente cosas de esas, y eso lo hizo ver, oiga, pero mire que la ven como alguien que ayuda, que aporta, que está metida en el tema y todo esto. Entonces, más o menos, eso es parte de la historia que les puedo contar.